Buenas noches, mi nombre es Alexander Arias. Mi grupo está conformado por Camila Caicedo, Tiene Enríquez, Lisbania Acosta y mi persona. Nosotros vamos a hablar sobre las plantas hepáticas y antóceros. Estos dos grupos de plantas pertenecen a un grupo más grande denominado brofitas, las cuales son las plantas más antiguas en colonizar la capa terrestre. Tanto las hepáticas como los antóceros son plantas estructuralmente muy distintas a las que conocemos hoy. Por decirlo así, estas plantas ya no tienen estructuras como flores, raíces ni semillas. Son muy pequeñas, además de que su forma de reproducción es muy distinta y su principal característica que la diferencia de otras plantas como las licofitas o monilofitas es que estas no tienen tejidos conductores. Además, las hepáticas y los antóceros son plantas muy pequeñas, ya que alcanzaban una altura de máximo 10 a 20 centímetros y solamente se encuentran en zonas húmedas y con sombra. A continuación, las licofitas, las cuales son las plantas con un sistema vascular pero muy primitivo o muy distinto al que se encuentran en plantas como las angiospermas o las gimnospermas. Después de las licofitas surgieron las gimnospermas, las cuales también son plantas vasculares, pero esta estructura es muy distinta o más evolucionada a que la de las licofitas. Las gimnospermas son las primeras plantas en presentar semillas. Las gimnospermas tienen sus semillas desnudas, es decir, su método de reproducción consiste en que cuando se forman las semillas, el viento interviene y distribuye las semillas alrededor de un campo o de una zona. Y por último, las plantas que más dominan en la tierra, las que son las angiospermas o plantas con flores. Como lo mencioné, estas plantas, a diferencia de las gimnospermas, tienen flores además de las semillas y sus tejidos vasculares más desarrollados que el de las licofitas. A continuación les mencionaré algunas diferencias de las plantas hepáticas y de los antóceros en cuanto a las otras especies de plantas. Bueno, en cuanto a la reproducción, las hepáticas constan de una etapa sexual y asexual. En la etapa sexual, los arquegonios, que son los gametos masculinos, fertilizan a los gametos femeninos, que son los anteridios. Posteriormente, en la etapa asexual, los esporófitos liberan esporas. Los antóceros también constan de una etapa sexual y otra asexual. La sexual consta de la formación de esporas por meiosis y estas son liberadas cuando ya son maduras. El viento es un factor muy influyente en esta reproducción, ya que hace que esta sea posible. En la etapa sexual se desprende una parte del talo y esta puede crear una planta igual. Tanto las hepáticas como los antóceros tienen un tamaño reducido y una estructura que es fácil de identificar. En cuanto al medio en el que crecen, los dos necesitan suelos húmedos y sombra para su ideal desarrollo. Las hepáticas pueden aguantar largas sequías y recibir sol directamente, cosa que no pueden hacer los antóceros. Una de las principales características de las plantas hepáticas y los antóceros es que estas no tienen tejidos vasculares ni conductores como el xilema y el floema. Estos dos tipos de plantas tampoco tienen raíces, en cambio tienen rizoides, que son parecidos pero no cumplen la misma función. Es decir, los rizoides se encargan de fijar la planta al suelo simplemente, mas no logran absorber nutrientes o sustancias del suelo. Algunas especies de plantas hepáticas son, están las hepáticas talosas,
Su nombre científico es Marcantiesida, es de la clase Marcantiesida. La ubicación geográfica de las hepáticas talosas es usualmente, mejor dicho, se las encuentra usualmente en taludes húmedos y sombreados. Las características son que este grupo de plantas presenta talos simples, aplanados, sin diferenciación en capas. Los talos son laciniados o fuertemente lobulados. Pueden presentar un nervio central. Seguimos con las hepáticas foliosas, ese es su nombre común. El nombre científico es Plagiaula asplenoide. Se ubican especialmente en las zonas tropicales y subtropicales, en regiones de abundantes precipitaciones y que tengan elevada humedad. También se hallan presentes con gran abundancia en regiones templadas. Las características son que las formas foliosas comprenden el gametofito con filidios dispuestos en 2 filas sin nervio principal. A continuación, la hepática de las fuentes, ese es su nombre común. Su nombre científico es Marcantia polymorpha. En cuanto a su distribución geográfica, esta está presente en distintos países y es común en las márgenes de los ríos de Cuba, existen en las demás Antillas Mayores, en las Bahamas, el sur de Estados Unidos, México, América Central y Venezuela. En cuanto a las características, esta planta es de tamaño pequeño, se utiliza para el tratamiento de las enfermedades del hígado y comúnmente para disolver los cálculos de la vejiga. Hepática acutilova o hepática noble. Su nombre científico es Anemone hepatica. La ubicación geográfica, estas abundan en las zonas frescas y umbrías de las montañas, en zonas meridionales y más secas de su zona de distribución, y sus flores son siempre azules. Entre sus características es que esta es herbácea perenne o vivaz. No sobrepasa de los 20 centímetros de altura y es usada desde el medievo para tratar bronquitis y gota. Por último, las hepáticas Acrobolbaceae, conocida con su nombre científico Tylimanthus laxus. Esta está distribuida geográficamente en los Andes, como en los departamentos de Boyacá, Casanare, Meta, Nariño, entre otros. Sus principales características es que estas tienen una forma de tepe alto sobre suelo y crecen en ambientes parcialmente protegidos por vegetación vascular, sumergido y emergente. Les voy a presentar las 5 especies representativas de los antóceros. La primera la conocemos comúnmente como Anthocerote liso. Su nombre científico es Phaeoceros levis y la distribución geográfica de este es que se lo encuentra comúnmente en lugares con humedad abundante, como suelos húmedos del campo, orillas de arroyos y ríos o inundados debajo de la superficie de los ríos. Las características de este es que el talo es casi plano en la superficie superior, es de color verde oscuro y algo lustroso. La base está rodeada por una vaina cilíndrica que a menudo se ensancha en la boca. Las esporas son amarillas con una superficie granular papilosa. Los eláteres son amarillentos, a menudo ramificados y varían en tamaño y forma. Las cápsulas verdes delgadas, cuando se producen en grandes cantidades, se asemejan a los mechones de hierba. El siguiente lo conocemos con el nombre común de Anthocerote de campo. Su nombre científico es como Anthoceros agretis. Su distribución geográfica es circumboreal en Europa templada y América del Norte. Es una especie de tierras bajas que se encuentra en suelos húmedos en campos de cultivos y zanjas. Características de estos son que crece con talo delgado, de color verde oscuro en forma de rosetas de 1,5 centímetros de diámetro. Se asemeja a una hepática sin hojas,
La superficie está perforada por huecos que se encuentran en los órganos masculinos. El siguiente es el Anthocero carolinus, su nombre científico. Distribución geográfica en lugares húmedos, suelos sombríos y rocas. La característica de estos es que el talo es verde claro a oscuro, carnoso, formando rosetas de 2 a 3 centímetros de diámetro, sin nervadura central, ausencia de cavidades mucilaginosas, margen craneado con colonias de Nostoc, visibles con puntos negros y esporas amarillas. Y por último lo conocemos con el nombre científico de Nototilas orbiculares. Su distribución geográfica es en lugares húmedos sobre suelos y rocas. Sus características son el talo verde, usualmente formando rosetas cerca de 1 a 3 centímetros de diámetro, sin nervaduras irregulares disectadas, con o sin colonias de Nostoc, esporófito maduro, corto de aproximadamente 4 milímetros, ligeramente horizontal sobre el talo, de forma cilíndrica, esporas pardas y amarillas. Para nuestro grupo fue muy complicado encontrar especies de antóceros o hepáticas, ya que estas son un poco complicadas de encontrar. Solo logramos obtener algunas especies de antóceros, las cuales no pudimos especificar cuál es su especie como tal, solamente pudimos identificar que eran antóceros por sus características que son notables, como se ven en las imágenes.